Como vieron aquí, Jacob's Well Country Living Training. Si ustedes visitan a Tennessee, mis hermanos, bienvenido cada uno de ustedes sea, pueden encontrar esta señal acercándose al lugar donde está ubicada mi hermana Silvia Jacobs. En el 2018 fue la primera vez, ahí me ven a mí, con un rostro todo pensativo. En el 2018 fue la primera vez que fuimos nosotros. Ahí está mi cuñada Karen, también Jean-Pierre en una de las sillitas atrás con su hermanita Sofía de Blanquito, que están orando ustedes por ellos también. A mi hermana Victoria, que está al lado con Aramis. Fue la primera vez que yo visité el ministerio de mi hermana y fue una bendición para mí. En el año 2020 regresamos otra vez a visitar en el campamento porque son como 5 días que usted lleva su carpita y hay un lugar donde usted puede instalarse, una mesa de picnic para que usted pueda también sacar cositas que desea para utilizar la mesa. Es cuando fuimos en esa época 2020. Aquí están los niños, en esa época bien pequeñitos y en el ministerio de mi hermana Silvia, ella educa mucho a la hermandad y a personas que también no son de la iglesia que vienen y visitan. Muchas técnicas, muchos talleres que ella presenta. Por ejemplo, aquí ella está haciendo el jabón. Aquí vemos en el jardín cuando se cosecha. Usted va a tener esa experiencia. Si usted visita esos lugares, va a poder cosechar, va a poder tener la mano con tierrita. Y sabemos que el coger la tierra nos ayuda también en nuestro cerebro a segregar hormonas que generan felicidad. También cómo lavar la mano, la ropa a mano. Yo sé que muchas quizás ya saben, pero hay muchos que no conocen cómo lavar la ropa a mano, ¿no? Hay técnicas que se usan. A mí me gustó mucho la del balde, muy fácil, y se comparte la comida entre todos. También hay talleres donde dan hidroterapia, recetas de plantas, compresas, cataplasmas, hidroterapia de pie. Y aquí está la familia Naranjo, que también yo les he invitado a predicar en el grupo, no sé si se recuerdan, la hermana Ginny. Ella también vive por esa área. Y bueno, aquí vemos niños que están cosechando, ¿no? Y están cosechando. Hay clases también de cómo cocinar al aire libre, ¿no? El hermano Rick es el que da esas clases también junto a mi hermana, cómo cortar la madera. ¿No? Aquí vemos cortando la madera y de esa manera pues ya sabemos, ¿no? Porque no es fácil. Hay que aprender cómo hacer eso. La agricultura en el área. Aquí estamos yo, me acuerdo, ahí está mi hermana Victoria y yo más ahícito con mis niños observando, porque te dan clases de agricultura, cómo tú puedes sembrar, cómo tú puedes cosechar, en qué temporada tú puedes plantar de acuerdo al clima en el que estás. Y aquí vemos la cosecha de ajos que hubo en ese tiempo. Yo no estuve en este momento, pero tuve las fotos de que me proveyeron y acá ustedes ven la cosecha, ¿no? Que se hizo. Y todos practican la agricultura en los días que están ahí presentes y todos se apoyan, ayudándose los unos a los otros. También las mujeres podemos usar sierras, no solo los hombres, ¿no? Para cortar madera. Aquí está el hermano Domínguez, que también lo he invitado a predicar al grupo y él ha compartido con nosotros también, con su esposita. Cantan muy hermoso. Cómo hacer tu propio cucharón, ¿no? De la madera, ¿no? Y también masajes, talleres de masajes, talleres de cremas en el rostro, ¿no? Para cuidar el cutis. Y ustedes conocen a la familia Valdés, ¿verdad? Ellos también estuvieron ahí presentes. ¿Cómo encanizar? Si tú tienes mucha cosecha, ¿cómo tú puedes preservar eso para que lo tengas en más tiempo y lo puedas utilizar? ¿Ven? Aquí esta técnica también. Siempre los muchachos están metidos de lleno a apoyar, a colaborar y de esa forma pueden tener una experiencia más vivencial, ¿no? Aquí están también encanizando salsas que tú puedes tener por muchos años. La hermana quizá nos pueda compartir cuántos años dura eso. Y aquí los niños siempre están apoyando y si quieres hacerlo en pequeña escala también, ven, tu cocina.
cómo tú puedes hacer el carbón activado, que eso cuesta, pero cómo tú lo puedes hacer, ¿no? Y en cada taller todos llevan su picnic table, que digo, su sillita para poder sentarse y poder escuchar cómo tú puedes curar las ollas oxidadas, ¿no? Que a veces están en los thrift stores y no tienen solución. Si tienen solución, aquí lo ven, el resultado final, cómo cocinar en ellos a la afuera, ¿no? No en tu cocina, sino cómo tú puedes cocinar con ellos con carbón. Ahí también el hermano Rick te enseña y el producto final. Los niños son parte de esta experiencia maravillosa, es algo hermoso. Todos ellos comparten. Ahí ya no hay que el teléfono, no hay que mi computadora o el aire frío. Todos están ahí emocionados pasando esa experiencia maravillosa que yo he pasado en 2 oportunidades. Y acá todos los hermanos con sus cuadernos anotando, y acá podemos conocer, hermanos, a los niños, los 4 niños que están a la izquierda, que son los hijos de mi hermana Silvia. Aquí está mi hermana Silvia y mi hermano Rick. Es la familia que Dios ha puesto en este lugar y está compartiendo con toda la comunidad alrededor cómo vivir en el campo, cómo tú puedes subsistir en el campo. Y aquí tenemos el correo de mi hermana si le quieren tomar foto y el teléfono también para que ustedes puedan comunicarse porque cada año ellos tienen campamentos. En la palabra de Dios dice el 2 Juan 1:6. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Yo le agradezco mucho al Señor haber conocido esta bella familia y bueno, ahora no quiero ocupar más el tiempo y quiero darle el tiempo a mi hermana Silvia, que ella tiene el tema para nosotros el día de hoy. Mi hermana Silvia, sea bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Oremos para comenzar. Amante Padre, gracias te doy por un día más de vida. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad de poder estar nuevamente con mis hermanas y hermanos para poder aprender un poco más de las promesas que tú has dejado en tu palabra. Gracias, Señor, por este día y te suplico que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando sobre los milagros, ¿verdad? Lo que el Señor hace por nosotros, está dispuesto a hacer por nosotros cada día. Hablamos sobre los milagros y la obediencia el día de hoy. Am, y quiero compartir con ustedes un relato que sucedió, que es verdadero, sobre un hermano en China, el hermano Wong. Este es un libro que ha sido escrito por el autor Stanley Maxwell, que es muy reconocido en el adventismo. Este libro se llama El hombre que no podía ser asesinado o el hombre eh, que no podía ser matado. Tal vez algunos de ustedes ya leyeron este libro. No, lamentablemente no está en español, está solo en inglés. Y si usted habla inglés y no ha tenido la oportunidad de leer este libro, usted puede ir a YouTube y poner allí The Man Who Couldn't Be Killed, el hombre que no podía ser asesinado en inglés, y allí está el audiolibro, usted puede escucharlo. ¿Y por qué traigo este libro? La atención a este libro. Es por lo siguiente, este señor es un hermano adventista, bueno, él no era adventista al principio, ¿verdad? De este relato. Él era un policía en China y él tenía 2 esposas. En ese tiempo eso era permitido, ahora no lo es. Pero él odiaba a los cristianos. Él decía que eso no era realidad, que eso no era, que Dios no existía y todo eso. La esposa de él hacía zapatos y en una ocasión él entró a una farmacia y en esa farmacia él vio Biblias que estaban en una mesita que eran gratis. Él se acercó y vio los libros y comenzó a mover las páginas y a verlas y tocó el papel y dijo, oh, este papel es muy, es un papel que se ve que es
caro y está perfecto para que mi esposa haga los moldes para los zapatos, para medir los zapatos, ¿verdad? Para medir a las personas para hacerle sus zapatos. Y él dijo, ella puede usar estas hojas para eso. Y se tomó una y se la llevó a su esposa y su esposa le dijo, ¿y esto? Esto es el libro de los cristianos. Y él le dijo, sí, le dijo, pero puedes usar, mira el papel, es de buena calidad, lo puedes usar para hacer tus moldes, ¿verdad? Para tomar las medidas a las personas para hacer zapatos. Ella lo probó y dijo, oh, sí, está excelente, es perfecto para eso. Y tomó esa Biblia y la puso debajo de la cama. Cuando alguien llegaba a medirse para que ella le hiciera un par de zapatos, ella sacaba la Biblia, cortaba una hoja y los medía y hacía los moldes con ese papel. Un día llegó un señor a eso y cuando ella sacó esa Biblia, él le dijo, ¿ustedes creen en ese libro? Y ella le dijo, no, 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 mi esposo encontró eso en una farmacia y pues usamos el papel es de buena calidad, es perfecto para hacer los moldes. Entonces el señor se le ocurrió hacerle una broma al hermano Wong, al esposo, ¿verdad? De esta señora. Y caminando un día él en otro lugar, él vio un anuncio que decía estudios bíblicos gratis. Todo gratis, te vamos a enviar todo lo que necesitas para estudiar con nosotros. Entonces él, para hacerle una broma al señor Wong, él tomó una de las tarjetas y puso el nombre del señor Wong, la dirección y pidió los estudios bíblicos. A los meses al señor Wong le llegó por primera vez el primer estudio bíblico y cuando él lo vio, él dijo, pero yo no ordené esto, o sea, ¿cómo es posible que me están mandando esto a mí? Yo no me he inscrito en nada. Y dijo, pero bueno, lo voy a revisar para ver qué es esto, ¿no? Y comenzó, hizo el primer estudio y ese estudio venía de parte de la iglesia adventista en ese lugar. Pues estando ya más inquieto después del primer estudio, comenzó a recibirlos, ¿verdad? Cada vez y los estudió todos y el Señor fue cambiando su corazón. Él se dio cuenta de que no podía tener dos esposas, se dio cuenta de que tenía que guardar el sábado, se dio cuenta que no podía adorar a otros dioses y todo eso. Y se dio cuenta también de que cuando las personas mueren no se van al cielo y eso era una parte muy ah, se puede decir, muy delicada, una creencia muy delicada que ellos tenían, porque la creencia que ellos tenían, y muchos aún tienen en China, es la siguiente, que cuando alguien muere se va al cielo, pero se van sin nada, no tienen absolutamente nada, o sea que llegan allá pobres, en otras palabras. Entonces ellos tienen aquí que hacer o comprar casitas, digamos, casitas, camas, sillas, mesas de papel entonces ellos hacen un altar y ellos queman estas casitas de papel para que su familiar que está en el cielo pueda tener una casa allá, para que pueda tener una cama allá, para que pueda tener ropa allá. Queman todo eso para enviárselos a ellos al cielo, supuestamente. Y eso era es una creencia muy fuerte cuando él le dijo a la esposa que ya no iban a quemar más casitas de papel y camas de papel y comida y todo eso para los familiares que habían fallecido, la esposa se enojó mucho, pero le dijo, pero entonces ellos no van a estar felices, ellos no van a estar felices donde ellos están en el cielo. Y él le dijo, no, ellos no están en el cielo. La cosa es de que ella pues no estaba muy segura de esta nueva creencia. El Señor fue cambiando el corazón de este hermano al punto de que siendo policía, él dijo que no podía trabajar más en sábado. Y allí comenzó la persecución de él. En todo esto, él tuvo que despedir a su segunda esposa, que era la más joven, y ella estaba muy enojada, muy molesta. Era una mujer muy bonita, era una artista, una cantante, y acababa de tener una bebé. Y él y ella estaba muy molesta y él decía que no se iba a ir y él le dio todos los ahorros de su familia para despedirla con honor para que ella no se fuera sin nada. Le entregó todo lo que tenía, todo el dinero y una propiedad que tenían en otro lugar. Y la mujer se fue y él nunca más supo de ella. Él sabía que tenía que quedarse con su primera esposa por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que ante Dios ella era su verdadera esposa.
La esposa de él viendo todos estos cambios, ella solo se quedaba pensativa, pero aún no tomaba su decisión. Am, Eso me trae a mí a la mente, ¿verdad? Muchos versos de la Biblia. En Mateo 5:10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este señor comenzó a guardar el día sábado y a rechazar el trabajo que él tenía que hacer en día sábado. Por lo tanto, comenzó a sufrir persecución. Durante ese tiempo entró el comunismo en China. Ya cuando el comunismo entró, prohibieron a las personas tener más de una esposa. Era permitido tener las esposas que usted quisiera, siempre y cuando pudiera mantenerlas. Pero cuando entró el comunismo, dijeron una esposa nada más. Entonces, pero él ya había resuelto esa situación. Pero el sábado era una cuestión muy seria porque cuando entró el comunismo a China no había trabajos casi para las personas. Y él siendo policía tenía un buen estatus social, tenían una casa bonita, grande, ¿verdad? Ellos no eran pobres, no eran súper ricos, pero tampoco eran pobres. Am, Él empieza a comer, a sufrir persecución de parte de su trabajo. Lo llegan a visitar y lo amenazan de que va a perder su trabajo si él sigue con esta idea tonta de guardar el día sábado, esta idea tonta del cristianismo. Él decide explicarles con la Biblia del por qué él hace esto y allí es donde comienza todo esta terrorífica persecución que él sufrió. Yo por eso quiero animarles que ustedes escuchen este libro si ustedes entienden inglés. Al final lo mandan a prisión por 20 años, o sea, la sentencia fue de 20 años. Pero sabemos que en Romanos 8:28 dice ahí que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El hecho de que él no, que él fue sentenciado a prisión por 20 años, no significa que él iba a estar allí y que no iba a sufrir. No, el sufrimiento que este hermano pasó capítulo por capítulo es un horror y me hace pensar a mí lo que dice la Biblia, ¿verdad? De que lo que viene es una persecución cual nunca se ha visto. Y cuando yo escuché este libro, yo dije, wow, si eso no es terrible, si eso no es lo que se va a ver, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Verdad? Pero no debemos de temer, porque sabemos de que, ya dijimos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Am, Él lo ponen a trabajar en la prisión hasta el punto de agotamiento que no puede ni pararse. Pero durante todo ese tiempo lo que él hace es cantar himnos y, y se ve la resistencia espiritual que él tiene, ¿verdad? Y cada vez, como ven que no pueden quebrantar su espíritu y no pueden quebrantar su decisión de las creencias que él tiene, le van aumentando más y más y más las torturas y los castigos. Am, en una ocasión, los guardias lo intentan matarlo a golpes. Lo golpearon tanto que le fracturaron sus costillas, los dos brazos, lo dejaron todo golpeado en la cara, de que no podía ni siquiera abrir los ojos. El siguiente día, cuando lo fueron a ver, él no podía moverse, no podía levantarse, estaba destrozado, pero él seguía orando y él seguía dándole gracias a Dios y él le decía en cada oración, cada vez que él sufría una tortura, él le daba gracias a Dios y decía, Señor, si esto es para que otros puedan conocerte a ti, estoy dispuesto a sufrir. Tú sufriste más que esto y tú me vas a ayudar. Y en otras ocasiones decía, Señor, si este es mi último día, perdóname por todo lo malo que he hecho y lo que debía hacer y no hice y llévame contigo cuando tú vengas en tu reino, pero que a través de mi muerte otros puedan verte a ti también. Y él, al siguiente día cuando lo vieron así, los guardias decidieron que lo iban a llevar al doctor para que supuestamente que lo ayudara a mejorarse. Y él rehusó, él dijo, no, no quiero ir, no quiero ir. Y no entendían por qué él no quería ir, pero su razonamiento era, si voy y amanezco mejor el siguiente día, ellos van a decir
de que fue el doctor quien me sanó, que fue el doctor quien me ayudó. Y yo quiero que sea Dios, que sea Jesús quien me sane y que ellos lo vean. Al segundo día intentaron llevar de nuevo, estaba peor, su cara estaba más inflamada que apenas podía abrir la boca. Y él volvió nuevamente a decir que no iba a ir. Al tercer día, esa misma noche, él le rogó al Señor que lo sanara para que otros pudieran ver. Y al tercer día, cuando fueron a verlo, él se levantó, podía mover los brazos, como que si nada les había pasado, no había moretones en su cara, no había nada. O sea, milagrosamente el Señor lo sanó al tercer día. Y entonces, desde ese día, le pusieron ese, se puede decir, ese título o ese nombre, el hombre que no puede ser asesinado, el hombre que no, o sea, porque cada vez que lo veían los otros prisioneros decían, ese es el hombre que no puede ser asesinado, porque ellos vieron cuántas veces trataron de asesinarlo. En Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y todas estas son promesas, hermanos, que son para nosotros también. Todas estas promesas no son solo para un grupo de personas exclusivo, ¿verdad? Sino que para todos nosotros y debemos de recordar esto. Am, en una ocasión también él no tenía nada para comer porque en la prisión, cuando se enteraron de que él no comía carne de cerdo y cosas inmundas, los cocineros y los guardias decidieron cocinar solamente carne de cerdo y cosas que él no podía comer para hacerlo morirse de hambre, para matarlo de hambre. Y había una persona que habían llevado anteriormente para que les enseñara, para que les mostrara a ellos cómo comer hierbas silvestres y cuáles no comer. Habían una cantidad grande de hierbas silvestres que no podían comer porque si las comían, ellos iban a morir en horas. Entonces, am, ellos decidieron cocinar solo comidas inmundas para obligarlo básicamente a él a comer, para quebrantarlo a él y decir, bueno, cuando sienta hambre, este sí va a comer y va a ir en contra de lo que él predica. El enojo que tenían los guardias era de que, bueno, para empezar, el cristianismo fue prohibido en China cuando entró el comunismo. Segundo, de que a pesar de que lo torturaban hasta el punto de la muerte, él nunca rechazó a Jesús como su Salvador personal. Nunca puso al gobierno sobre lo que era la palabra del Señor y Jesús. Y cada vez que él hablaba con Jesús, cada vez que él oraba, él decía, mi amigo Jesús, tú puedes ver lo que estoy pasando. Siempre lo llamaba su amigo y cada vez de que él lo interrogaban, él decía, mi amigo Jesús tiene el poder para hacer esto o hacer lo otro. Nunca voy a volverme en contra de mi amigo Jesús. Siempre se hablaba de esa manera. Pues ese día, en una de las ocasiones, él vio, llevaba varios días sin comer y él le pedía al Señor de que le diera algo para comer. Y él vio esas hierbas y las únicas hierbas que habían eran esas venenosas. Y él fue, las recogió y comenzó a cocinarlas. Y mientras las cocinaba estaba cantando y todos lo estaban viendo con asombro y le decían, no te puedes comer eso, vas a morir, vas a morir. Y él oró y comió. Y ahí se quedaron todos alrededor de él esperando, viendo que él, querían ver cuando él cayera muerto. Y no se murió y comió eso por días y días y días. Entonces los guardias, al ver de que no habían logrado su propósito, decidieron de que lo iban a obligar a comer carne de cerdo. Se la pusieron enfrente, lo golpearon, le dijeron de que tenía que comérsela, si no lo iban a matar. Y él decía que él jamás iba a hacer eso. Y cuando vieron que no pudieron, a la fuerza, entre muchos lo agarraron y le metieron la carne de cerdo pedazo por pedazo hasta que él se la tragó. Cuando él terminó de tragar, todos se burlaron y él se fue atrás del edificio de la prisión y él se obligó a vomitar y vomitó todo. Y, y le dio gracias a Dios de que él sí tenía hambre, pero que Dios le había dado la fuerza. Decía, Jesús me ha dado la fuerza para no caer en esa tentación de comer
algo inmundo que el Señor ha prohibido. Pero el capítulo 6 es el capítulo del que yo quiero hablarles en este día. El capítulo 6 es uno de los más impresionantes. Cada capítulo es impresionante, pero el 6 sí que es impresionante. En otro intento, un intento más para matar al hermano Wong, am, uno de los guardias se le ocurrió, todas las cosas que a ellos se les ocurrían para matarlo a él, eran ideas satánicas, hermano, ideas de que tal vez usted ni yo no pensaríamos en algo así. Ese día se le ocurrió a uno de ellos de que lo iban a dejar afuera, atado a un poste, en temperaturas se congela, las cosas se congelan afuera en esa temperatura, o sea, estaba súper frío. Y no solo esto, decidieron quitarle la ropa y dejarlo en su ropa interior. Y dijeron, mañana en la mañana vamos a recoger su cadáver y lo vamos a enterrar y para que todos vean de que aquí quién manda, que aquí es el gobierno el que manda y que todos tienen que obedecer. Entonces este señor, este guardia dijo, yo lo voy a atar porque nadie puede desatar esos nudos que yo hago. Tomaron al hermano Wong, le quitaron la ropa, le dejaron su ropa interior, lo ataron al poste y lo dejaron afuera, atado de manos. Y los guardias pues no podían aguantar el frío y ellos se metieron al edificio. Estaban seguros de que lo habían atado tan fuerte de que no había forma de que él se desatara. Los otros prisioneros no se atrevían a hacer algo en contra de los guardias porque veían cómo habían golpeado a este hermano y cómo habían matado a otros enfrente de ellos que decidían desobedecer. Esa noche el hermano Wong sentía que era su última noche con vida. Y él comenzó a orar y dijo, mi amigo Jesús, mi amigo Jesús, por favor, ayúdame si es tu voluntad. Si es tu voluntad que yo muera hoy, entonces yo acepto eso. Pero si aún tú tienes algo para mí que hacer en esta prisión donde yo pueda compartir sobre ti, entonces ayúdame. Por favor, desátame un rato, necesito sentir alivio de esto. Y estaba orando, y mientras él estaba orando, comenzó a sentir alrededor de él un aire calientito, que inmediatamente su cuerpo se puso a temperatura normal y él ya no sintió frío. Pero ya no aguantaba los brazos, ¿verdad? Los hombros y los brazos de estar atado con las manos hacia atrás a un poste. De repente, él siguió orando y de repente él sintió una mano suave que llegó y lo comenzó a desatar. Y lo desató. Y cuando él vio hacia atrás, él no vio nada, ni nadie, ni los guardias, no había nadie. Entonces él comenzó a correr, dio las gracias al Señor, porque supo en ese momento que era su ángel guardián que había llegado a desatarlo para darle alivio, ¿verdad? Y comenzó a correr alrededor del poste para mantenerse este, activo, porque sus huesos estaban, pues, te pueden imaginar, por horas y horas estar en esa misma posición. Y para mantener la temperatura del cuerpo, comenzó a correr alrededor del poste. Pasó toda la noche y ya en la madrugada el sol ya comenzaba a salir. Y entonces él comenzó a orar y dijo, Señor, el sol ya va a salir y los guardias ya van a venir a recoger supuestamente mi cadáver. Cuando ellos vean de que no estoy muerto y que no estoy amarrado, ellos se van a enojar mucho y me van a maltratar de nuevo. Por favor, Señor, envía a mi ángel guardián de nuevo para que me ate. Y él puso sus manos hacia atrás en el poste e inmediatamente él sintió los lazos o cadenas, no recuerdo qué era, nuevamente siendo amarrados. Y su ángel guardián vino, hermanos, a amarrarlo de nuevo al poste. Cuando los guardias se levantaron y lo vieron de que él ni siquiera estaba frío, su piel no estaba ni fría y que no estaba muerto, ellos no podían creer. Ellos decían, ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible que esto pueda suceder? ¿Quién eres tú? Y él decía, soy un simple servidor de mi amigo Jesús, que es el verdadero Dios. Y eso es lo que ellos los enfurecía cada vez que él daba la misma respuesta siempre. Siempre dio la gloria al Señor por todos estos milagros.
Am, el hombre que lo había amarrado, que dijo que nadie podía desatar sus nudos, estaba presente también porque él, lo fueron a llamar para que él viera lo que había sucedido, porque él estaba seguro de que él iba a estar muerto. Am, cuando ordenaron, cuando él ordenó que lo desataran para que lo pusieran a trabajar, porque era como un campo de concentración, básicamente. Ahí les daban poquita comida, poquita agua al día y los trabajaban como bueyes, como animales, de sol a sol. Cuando él pidió que lo desataran, ninguno de los guardias podía desatarlo, ninguno. Intentaron por horas y horas y horas. Y él dice, en el relato, él dice, mi ángel guardián tenía un buen sentido del humor, porque este hombre dijo que nadie podía desatar su nudo. Mi ángel guardián se aseguró de que ellos en realidad les costara desatarme. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Debemos de recordar de que todas estas promesas, todos estos ejemplos, todos estos libros que han sido escritos por personas que han sufrido estas persecuciones en países comunistas, han sido escritos para nuestra amonestación, para que nosotros veamos. Muchas personas dicen, no, no lean estos libros, lean solo el espíritu de profecía. Y sí, en cierta forma tienen razón, pero los testimonios de estas personas son para fortalecernos a nosotros, porque las cosas que Dios ha hecho por ellos, Él las puede hacer por nosotros también. El hermano Wong siguió predicando en secreto la palabra en la prisión y el sembrando esperanza en los corazones oprimidos, porque todos los que estaban allí, imagínense estar en una situación de esas y no tener a un Dios verdadero que hace milagros. Am, entonces nosotros debemos entender eso. Él simplemente predicaba lo que se había memorizado de la Biblia, hermano. Hermanos, esto es muy importante. Debemos de memorizar nosotros ahora que podemos y tenemos tiempo y que tenemos vida, libertad para poder memorizar la palabra del Señor. Porque, ¿qué vamos a compartir si estamos en una situación parecida a esta si no hemos memorizado nada? ¿Verdad? Tenemos que enseñarles a nuestros niños a memorizar am, la palabra del Señor. Durante ese tiempo que él estuvo en prisión, muere su esposa, muere su hijo, su único hijo, tenía tres hijas y el único hijo. Y a sus hijas, al mismo tiempo que lo tenían en prisión, el gobierno las estaba acosando mucho en la ciudad, les quitaron la casa, las mandaron a vivir en un cuartito donde había mucho moho, humedad, y una de las niñas estaba muy enferma a causa de eso, pero ellas al mismo tiempo decidieron mantenerse firmes también porque sabían que su papá se iba a mantener firme. Am, durante el comunismo, el gobierno es el que decide qué empleo, qué trabajo te van a dar. Y a cambio de que ellas renunciaran al cristianismo y aceptaran trabajar en sábado, les ofrecieron buenos trabajos con buen pago, pero ellas rechazaron, cada vez rechazaron eso. Se formaban grupos en comunidades, como uniones, le decían ellos, en comunidades, y en la comunidad donde ellas vivían, y allí esas personas llegaban a acosarlas por semanas, a decirles de que si no hacían esto, iban a morir de hambre y cosas así. Pero en cada instancia de esas, el Señor, de una o de otra manera, proveyó para ellas, porque fueron fieles. Am, Al final, el hermano Wong sale de la cárcel, claro, llegó pues todo debilitado, su cuerpo maltratado, pero entendió de que el Señor le había dado una oportunidad más de vida, ¿verdad? Para seguir am, alabándole a Él y compartiendo eh, su palabra. Siempre, en cada momento, Él declaró que su vida estaba en las manos de Dios. Cada vez Él decía, ustedes solo pueden matarme si Dios lo permite, si mi amigo Jesús lo permite. Si Él no lo permite, ustedes no pueden matarme, pueden golpearme, hacer lo que quieran. Entonces imagínense esa fe, ese tipo de fe, hermanos, ¿verdad? En el versículo 28 de Juan 10 dice, nadie
los arrebatará de mi mano, ¿verdad? También en Hechos 12:7 vemos otro verso donde dice que se presentó un ángel del Señor y las cadenas se les cayeron de las manos. Eso fue cuando estaba a Pablo y Silas, ¿no? Preso, y se cayeron las cadenas de las manos de ellos y el Señor los liberó. También a muchas instancias parecidas en la Biblia. Entonces, vemos en este relato, en esta historia del hombre que no podía ser asesinado, el hermano Wong, de que Dios hizo los mismos milagros que hizo en el libro de Hechos, lo hizo por él también. Estos mismos milagros son para nosotros también hoy en día, hermanos. Hay otro libro que se llama Yo moriré libre, que es un relato de un pastor adventista en Cuba y muy parecido también a él. Lo sentenciaron a 16 años de prisión porque lo acusaron de que él había planeado poner una bomba en el am, avión de, de Fidel Castro. Claro, todo esto era falso, pero tenían que tener una excusa para meterlo a prisión porque no querían que él siguiera predicando, ¿verdad? En un país comunista. Y este hermano, estando allí, perdió a su esposa se divorció de él y se casó con un general, un militar, dejó ya de ir a la iglesia y todo eso, pero en la prisión el Señor lo usó de manera grandiosa, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor, claro, siempre a escondidas, y él era el único adventista en esa prisión y al punto de llegar a tener una congregación entera en prisión. Y el guardia, a escucharlos cantar a ellos, él les proporcionó Biblias para que ellos pudieran estudiar, porque no tenían Biblias. El pastor predicaba solamente lo que tenía memorizado también. Y les dijo, ustedes no me conocen, yo no les di esto, yo no sé de dónde sacaron esto, pero aquí está. Y les entregó Biblias. Muchos milagros en ese relato también. Se llama Yo moriré libre. También un relato de un pastor adventista. Entonces, hermanos, yo traigo esto ante ustedes para que nosotros podamos fortalecernos unos a otros. Estos relatos nos fortalecen en la fe. Sé que todos los que están presentes ahorita escuchando han tenido, han visto aunque sea un milagro en su propia vida. Ah, yo podría pasarme días y días y días contando los muchos milagros que el Señor ha hecho por mí. Am, y cada vez que me acuerdo de eso, yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él ha tenido misericordia. Y siempre que he visto un milagro, que el Señor ha salvado mi vida, desde tener am, armas de fuego apuntándome a la cabeza, al cuello, en mi país, durante un tiempo que estaba la guerra en mi país, El Salvador, momentos donde yo pensé, hoy voy a morir, este es mi último día. Y milagrosamente el Señor no lo permitió y estoy acá ante ustedes el día de hoy. Siempre me he preguntado después de esas experiencias, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no permitiste que mi vida se terminara ese día? O sea, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Qué más necesitas que yo haga? ¿Por qué me has preservado la vida hasta el día de hoy? Y el Señor me ha dado respuestas, ¿verdad? A esas preguntas. Y yo agradezco al Señor por eso. Y agradezco a todos ustedes, los que han estado presentes esta semana, y espero, hermanos, de que todos estos relatos, todo lo que hemos compartido esta semana, haya sido de bendición para ustedes y que todo sea para la honra y la gloria de Dios. Dios les bendiga.